Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. En este video de hoy vamos a ver el juego desde Freud, lo que él expone en relación a este tema, que va a ser el juego del Fordá. Es importante aclarar que tanto para Freud, Winnicott, Piaget y otros autores, el juego en el desarrollo infantil es muy importante porque permite el desarrollo en diferentes áreas, tanto en la estructuración del aparato psíquico, en la tramitación de la angustia, en la adquisición del lenguaje también ayuda el juego, permite hacer lazo social con otros, significar lo real, estructurar la inteligencia, ¿sí? O sea, es un motor del desarrollo el juego en el niño. Por eso no va a ser el tema de esta clase, pero es importante pensar qué pasa en esos niños cuando a tempranas edades son expuestos a pantallas y quedan como cooptados por la pantalla durante tiempos prolongados, y las implicancias que tiene eso en el desarrollo, porque imposibilita la posibilidad de juego, y bueno, va a ir produciendo ciertas cuestiones, detenimientos en el desarrollo o ciertas dificultades. Es importante pensar que el juego es esencial en el niño y lo esperable es que un niño juegue, haga ruido, se mueva. Un niño que está como muy quieto, muy detenido, es un signo de alarma, ¿sí? Lo esperable es que los niños jueguen. En relación a lo que plantea Freud del juego del Fordá, lo vamos a articular con lo que nosotros venimos viendo en los videos anteriores en relación en relación a la estructuración del aparato psíquico y en qué momento lo ubica este juego autocreado por el niño en relación a la fase del desarrollo psicosexual. Entonces vamos a repasar brevemente. Nosotros habíamos visto en Freud que el desarrollo se iba a dar a partir de tres fases: la fase oral, la fase anal y la fase fálica. En las tres fases habíamos caracterizado lo propio de cada fase: cuál era la pulsión, cuál era la zona erógena, cuál era el objeto de la pulsión, y también habíamos caracterizado los modos de satisfacción de la pulsión, ¿sí? Y habíamos dicho que en la fase oral el modo de satisfacción era autoerótico, porque la pulsión se satisfacía en el propio cuerpo, eran pulsiones parciales que buscaban, que no estaban organizadas, y que buscaban satisfacción independientemente unas de otras y se satisfacían en las zonas erógenas del cuerpo. Después habíamos ubicado el narcisismo como segundo momento o segunda modalidad de satisfacción de la pulsión, en donde una vez constituido el yo por diferenciación e identificación primaria, era tomado por objeto de amor del ello y el yo quedaba investido libidinalmente, y a partir de ahí Freud va a decir se convierte en el reservorio de la libido, y a partir de ese momento va a posibilitar que vaya invistiendo otros objetos. Y finalmente la relación de objeto, ¿sí? O sea, en donde ya la libido no se satisfacía en el yo, sino que era puesto en los objetos, que esto se da en el marco de la fase fálica, en el complejo de Edipo, y los primeros objetos van a tener la característica de ser los progenitores o los padres, los cuidadores, que son objetos endogámicos, objetos incestuosos. Y bueno, finalmente venía la represión de la sexualidad infantil con el sepultamiento del complejo de Edipo. Y en términos de instancias psíquicas, habíamos dicho que Freud va a decir, bueno, al principio el niño es puro ello, ¿sí? En el narcisismo, que sería el narcisismo primario, ¿sí? Se va a constituir la instancia del yo, y en la relación de objeto, en la fase fálica, se va a constituir el super yo como heredero del complejo de Edipo, con el sepultamiento del complejo de Edipo. Esto nosotros lo estamos haciendo de un modo esquemático, ¿sí? En donde estamos articulando conceptos de Freud de diferentes momentos. ¿Por qué? Porque la fase oral y la fase fálica la caracterizamos con tres ensayos de una teoría sexual, que era en 1905, la fase oral y la fase anal. La fase fálica la caracterizamos con la realización genital infantil o el sepultamiento del complejo de Edipo, que es más o menos 1924-1923, y después estamos también hablando de las instancias psíquicas, ello, yo y super yo, que sería la segunda tópica, que es a partir del 20, o en el yo y el ello en 1923. Entonces estamos tratando de articular diferentes conceptos en diferentes momentos de la obra de Freud, de una manera esquemática. No es tan así. ¿Qué quiero decir? Que las fases tienen un orden cronológico,
no tienen, perdón, como dice Lacan, no tienen un orden cronológico, sino que tienen un orden lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se dé la fase fálica, previamente se tiene que haber dado la fase anal y previamente la fase oral. Lo mismo con los modos de satisfacción de la libido, ¿sí? Primero viene el autoerotismo, que posibilita que después el narcisismo y después la elección de objeto. Pero no es tan esquemático en el sentido de que no es que el narcisismo sí o sí lo vamos a ubicar en la fase anal, sino que ya en la fase oral comienza este proceso de diferenciación y constitución del yo, ¿sí? Que tal vez se va a terminar de constituir o lo vamos a ubicar en la fase anal, pero bueno, no es tan tajante, ¿sí? Es importante el orden lógico de estos momentos en la constitución del aparato psíquico. A esto tenemos que sumarle lo que Freud va a plantear sobre el juego. Y para esto nos vamos a ir a un texto que se llama, que es del año 1920, que es Más allá del principio del placer, que es un texto bisagra porque a partir de 1920 como que hay un quiebre en la teoría de Freud. Freud se caracterizaba por su honestidad intelectual. Él iba a su brújula, era la clínica, y a medida que se iba encontrando cosas en la clínica, tenía la honestidad intelectual de decir, bueno, de ir modificando su teoría a partir de los hallazgos. Entonces, en 1920 escribe este texto, Más allá del principio del placer, donde introduce dos conceptos que son la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición. ¿Por qué va a hacer un hallazgo o va a haber un giro? Porque en este texto se encuentra con fenómenos clínicos que contradicen lo que él venía planteando en relación al aparato psíquico. Antes de 1920 decía que el aparato psíquico, como ustedes saben, se regía por el principio del placer. Esta tendencia a evitar el displacer más que a buscar el placer, porque para Freud el ser humano o el sujeto no puede acceder a la felicidad pura o al goce, sino que lo único que, como no puede acceder a la plenitud de la satisfacción o del goce, lo único que puede hacer más que buscar el placer es evitar el displacer, ¿sí? Entonces el aparato psíquico se rige por este principio, trata de evitar el displacer. Si ve que la satisfacción de una pulsión va a generar más displacer por el principio de realidad que placer por la satisfacción pulsional, va a elegir por lo menos displacentero, ¿se entiende? O sea, entonces hasta acá el aparato está regido por este principio de placer, pero como decía anteriormente, bueno, hay cuestiones clínicas que dicen que dan cuenta de que el aparato hay un más allá del funcionamiento de ese principio de placer que tiene que ver con que el aparato psíquico repite situaciones que son displacenteras. No es que está evitando el displacer, sino que empieza a repetir vivencias que son displacenteras. Entonces intenta en este texto y a partir de ciertos ejemplos clínicos dar cuenta de este funcionamiento del aparato psíquico. Como les decía, introduce dos conceptos, la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición. Recuerden que Freud hace tres distinciones de la pulsión. La primera distinción de pulsión es cuando habla de tres ensayos de una teoría sexual, que va a distinguir entre pulsiones de autoconservación o yoicas y pulsiones parciales sexuales que nacen apuntalándose en las pulsiones de autoconservación y buscan satisfacción independientemente de otra. Primera distinción pulsional. Después, en 1914, cuando escribe Introducción al narcisismo, va a hacer una diferencia entre libido yoica y libido de objeto. Va a decir que la libido va basculando entre el yo que la pone en los objetos y a veces esa libido vuelve de la realidad o de los objetos al yo. Porque, no sé, hay una pérdida, hay un duelo, entonces hay que hacer todo un trabajo para que esa libido que estaba puesta en el objeto vuelva al yo y el yo se identifique con ese objeto. Esa es la segunda distinción, libido yoica y libido de objeto en Introducción al narcisismo, cuando aborda la constitución del yo y lo trabaja a partir del duelo y la melancolía. Y en 1920 va a ser la última distinción pulsional, que va a hablar de pulsiones de vida y pulsión de muerte. Dentro de la pulsión de vida va a ubicar las pulsiones sexuales, la libido yoica, la libido objeto, y por otro lado la pulsión tánatos o la pulsión de muerte. Él va a decir que todas las pulsiones son conservadoras, en el sentido de que tienden a reproducir un estado de satisfacción anterior o un estado anterior. O sea, esto lo veíamos en la primera vivencia de satisfacción en el chupeteo o en el encuentro de la boca con el
con el pecho, en donde Freud va a decir, bueno, ahí se produce un plus de placer, que queda una huella anémica, un registro de eso, y que la pulsión va a intentar volver a obtener ese placer. En ese sentido, las pulsiones son conservadoras, tienden a reproducir estados anteriores. Con la pulsión de muerte, Freud va a decir, bueno, en un momento ¿sí? Se pasó de la materia inorgánica a la materia orgánica, en un momento de la evolución, ¿sí? Aparece la vida. ¿De dónde surge el orgánico? De lo inorgánico. Y va a decir que en ese momento de pasaje de lo inorgánico al orgánico, aparece esta pulsión de muerte que trata de volver al estado inorgánico, ¿sí? A un estado de nirvana, de equilibrio cero. Y que los sujetos estamos habitados por estas dos pulsiones, por la pulsión de vida y la pulsión de muerte. ¿Dónde se ve clínicamente la pulsión de muerte? En la compulsión a la repetición. Cuando el sujeto realiza inconscientemente, ¿no? O repite ciertos episodios que tienen que ver con lo tanático, que tienen que ver con lo mortífero, que son episodios angustiantes, y por ejemplo, en la transferencia va a decir, o en ese momento estaban las neurosis de guerra, tiempo de Segunda Guerra Mundial, entre Primera y Segunda Guerra Mundial, aparecían las neurosis de guerra, que eran personas que iban a la guerra y que quedaban traumatizadas, pero que tal vez en el día no recordaban nada de esos episodios, pero cuando se acostaban a dormir tenían sueños traumáticos, ¿sí? Entonces ahí vemos una situación que rompe con el principio del placer, porque si fuera a tratar de evitar el displacer no soñaría con lo traumático. Sin embargo, el psiquismo ahí vuelve a repetir esa situación traumática. Ahí es donde se ve, digamos, la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición, en esa repetición del orden de lo traumático. Otro ejemplo que va a dar Freud, en donde el psiquismo repite cuestiones displacenteras o traumáticas o angustiantes, es en el juego. Y acá entra el juego del Fordá, que léanlo. Recuerden que esto es para que ustedes después lean los textos, ¿sí? No se pueden quedar con este video, sino que es una hoja de ruta para que ustedes lean el texto. ¿Qué va a decir Freud en relación al juego del Fordá? Es un juego, él observa a su nieto de 1 año y medio, que va a decir es el primer juego autocreado. ¿Ante qué? Ante la ausencia de la madre. Cuando la madre se va, el niño inventa un juego. Y este juego tiene que ver tenía un hilo con un carretel, y que tiraba del hilo con el carretel y después lo traía. Y lo acompañaba de significantes, lo acompañaba de 2 palabras, Fordá, acá está y se fue. Freud va a interpretar que el carretel, ese objeto representa a la madre, y el niño, digamos, en la escena de juego simboliza esa partida de la madre, ¿sí? A partir de este juego. El juego del Fordá es universal, se da en todos los niños, es el clásico que cuando uno juega con un niño y dice ¿dónde está? Acá está. Bueno, ese es el juego del Fordá, ¿sí? Jugar a ausentarse y aparecer, ¿sí? Esto es, la descripción que Freud va a dar de este juego. Él lo que hace, cuando ustedes lean el texto, primero describe el juego y después hace algunas interpretaciones. ¿Dónde se ubica este momento constitutivo donde aparece el juego del Fordá? En el narcisismo, ¿sí? Porque fíjense que si el niño ya está representando que el carretel es la madre, ya implica que hay una diferenciación yo no yo. Si no hubiera diferenciación, si fuera puro ello, no podría distinguir entre él y la madre y hacer un juego que simbolice la ausencia de la madre o la partida de la madre. En el narcisismo, ¿sí? El narcisismo primario, un momento de constitución del yo, que Freud va a decir, bueno, el momento de su majestad, el bebé, es un momento necesario en donde hay un otro primordial que está encarnado en la madre o que cumple esta función, y el niño. Y el niño ocupa el lugar de objeto de deseo del otro, ¿sí? Para ese niño, el único objeto de deseo del otro es él. Él satisface el deseo del otro. Para ese otro no hay nada más que ese niño, ¿sí? Ese es un momento fundamental y que es necesario en la Constitución, ¿sí? En donde uno es todo para el otro, ¿sí? Que después uno en la vida se va encontrando con personas que quedan con ciertas cuestiones narcisistas, esas personas que dicen, bueno, ¿por qué te juntás con tus amigas y me dejás a mí solo si no estás bien conmigo? ¿Por qué necesitas a los demás? ¿Por qué te juntás con tus amigos? ¿Por qué vas con tu familia? ¿Sí? O ¿por qué te juntaste para el día del amigo con tu compañero de trabajo y no te juntaste conmigo? ¿Sí? Esa cuestión narcisista de ser el único en el deseo del otro y que el otro no desee nada más que a mí mismo. Bueno, eso en el adulto
es muy molesto y hasta patológico, pero en el niño sí es un momento necesario en la constitución del aparato psíquico que tiene que ver con el narcisismo y la constitución del yo, porque gracias a ese narcisismo se constituye el yo, ¿sí? En donde, vuelvo a repetir, el niño está ubicado como objeto de deseo del otro. El niño con su yo tapa, digamos, o tapona el deseo del otro, se identifica con el objeto de deseo. Pero en algún momento, ¿sí?, ese otro primordial, ¿sí?, la madre, tiene que volver a otras cosas, ¿sí? O sea, en donde el niño empiece a percibir que hay un tercero, que esa madre desea otras cosas más allá de mí, que no se basta conmigo, ¿sí? Esa madre, si tenía licencia en el trabajo, tiene que volver a trabajar, o tiene otros hijos, o quiere retomar la carrera, ¿sí? O sea, a partir de ese momento, esa cédula narcisista se empieza como a romper, ¿sí? En donde, bueno, ya no soy más el yo ideal, su majestad, el bebé, soy todo para el otro. Entonces, esa madre se empieza a ausentar, ese otro se empieza a ausentar. Y es necesario los dos momentos, ¿sí? El primer momento de simbiosis narcisista, de célula narcisista, y este segundo momento donde se empieza a resquebrajar y el otro se empieza a ausentar. ¿Por qué? Porque es en el contexto de esa diferenciación yo y que la madre se ausenta que el niño crea este juego que es el juego del Fordá, en donde logra simbolizar y tramitar la ausencia de la madre y además le pone significante, le pone palabras a la ausencia de la madre. Entonces es súper necesario este momento de separación. Y es el momento en donde Freud va a describir este juego del Fordá. Y a partir de eso va a decir, bueno, Freud va a dar tres interpretaciones del juego del Fordá. Va a decir, bueno, primero que es un logro cultural, este juego autocreado del niño. ¿Por qué? Porque, como veíamos en videos anteriores, la cultura se constituye en función de la renuncia a lo pulsional, ¿sí? La cultura siempre va acotando la pulsión. Yo para vivir en cultura tengo que, no tengo que andar por la vida o por las, satisfaciendo mis pulsiones, ¿sí? Sino tengo que reprimir mis pulsiones para vivir en cultura. Entonces el niño, en vez de quedarse llorando o gritando, pataleando ante la ausencia de la madre, crea un juego y logra sublimar, no sé si sublimar, pero sí significar esa ausencia a partir de un logro cultural que es un juego, ¿sí? Entonces, la primera interpretación es un logro cultural porque logra, digamos, renunciar a la satisfacción pulsional inmediata ante la ausencia de la madre. Segunda interpretación que da Freud es que el niño logra pasar de la pasividad a la actividad, en el sentido de que en la realidad es la madre quien lo deja y se va, y él en la escena de juego lo que logra es tener un rol activo en donde él le dice a la madre que se va, echa a la madre y la trae cuando quiere en la escena del juego, ¿se entiende? O sea, logra pasar de la pasividad a la actividad. Acuérdense, pasividad-actividad, segunda polaridad en la fase anal, ¿se acuerdan? Primera polaridad que se da en la fase anal entre pasivo y activo, ¿sí? Y Freud va a decir, bueno, acá se ve esta cuestión de lograr pasar de lo pasivo a lo activo, a partir de la escena de juego. Y la tercera interpretación que da, que tiene que ver por explicar esta compulsión a la repetición, más allá del principio de placer, en donde va a decir, bueno, hay momentos o situaciones en donde el psiquismo queda como invadido por una situación de angustia o traumatizado en donde no puede tramitarlo con el principio de placer. Entonces lo que hace es tratar de repetir esa situación traumática para poder elaborarla. ¿Qué quiere decir elaborarla? Para poder asociarla a representaciones, para poder tramitarla a partir de representaciones, que es lo que uno hace en la terapia, ¿sí? Cuando una persona viene a hablar o viene a consultar porque no sabe lo que le pasa o tiene un síntoma pero no sabe de dónde viene, por qué es, uno le dice, bueno, hable de lo que le pasa. ¿Para qué? Para que pueda elaborar a partir de ligar esa energía psíquica a representaciones. Entonces, el psiquismo va a funcionar con el principio de placer, pero en casos en donde sean situaciones de mucha angustia o traumatismos, el aparato psíquico lo que va a tratar es de repetir esa situación para que se pueda elaborar. ¿Y cómo se elabora? Por medio de representaciones, ¿sí? Bueno, hasta acá el video, espero que haya servido para la lectura. Cualquier cosa o duda lo ponen en los comentarios y bueno, muchas gracias.